También te puedo decir que, por ejemplo, he tenido futbolistas. Tienen una lesión que les va a llevar un año de paro. ¿Cómo le dices a esa persona que tiene que ser positiva un año? Eso no va a pasar. Sí, no va a pasar. Y por ejemplo, una cirugía de rodilla es muy dolorosa, extremadamente dolorosa. Y la recuperación, Y ¿no? la recuperación igual, extremadamente dolorosa. Entonces, es más bien un camino a ser resilientes, a entender que uno puede tener pésimos días, malos días, y uno puede sobreponerse. ¿Ya? Entonces, sí, yo creo que es como muy de Instagram ese positivismo. No existe. Sí, Ajá. no existe. No. Y es importante aprender a vivir de esa manera, porque si no, vas a estar con un tema tóxico en tu vida. Tomándote una foto en un ángulo distinto, con un celular distinto, tu cuerpo puede ser muy diferente. No sé si has visto en los iPhone ahora hay este efecto donde alejas la cámara, ¿sí? Y la persona se ve más estilizada, más larga, más flaca, y todo el mundo lo usa. Eso también tiene que ser educado a un niño que se abre Instagram por primera vez, ¿sí? Entonces, para una persona que, digamos, está pasado de peso, como dices, va a atravesar este proceso de transformación, yo creo que también tiene que sentar las cosas en la realidad, igual como con un profesional, ¿sí? Y ir de ese camino poco a poco. Te voy a tener, yo sé que te hablo mucho de este autoconciencia o autoconocimiento. Tiene que tener eso, es indispensable. Si tú no sabes sentir tu cuerpo, sentir tus emociones, vas a ir a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo que es bastante frecuente, no en deportistas de élite, este es en deportistas amateurs adultos, ¿sí? Llegan a la consulta y me dicen, Ana, ahora sí todo mal. Y empieza así siempre. Y me dicen que se han lesionado, que ha pasado tal cosa. Y le digo ya, ¿y qué pasó ese día? Ah, me peleé con mi esposo, me rompieron el corazón, falleció tal persona, tuve un problema en el colegio de mis hijos. Esas respuestas son como las más comunes. Y le digo, ya, y así fuiste a hacer tu entrenamiento de 3 horas. Así fuiste a pedalear 7 horas, con la cabeza en otro lado. Ahí está tu lesión. Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando, donde estén. Estamos acá en charlas con Juanpa. Hoy tenemos aquí a Ana Arana Viteri. Ella es psicoterapeuta clínica con experiencia en trastornos emocionales de la conducta alimentaria por abuso de sustancias y en trastornos de estrés postraumático. Es psicóloga deportiva con experiencia en coaching de herramientas psicológicas, talleres psicoeducativos y neurofeedback. Estudió psicología general en la Universidad Internacional del Ecuador. Tiene un máster en psicoterapia clínica y psicopatología dinámica por el Instituto Universitario de Psicología Dinámica de Madrid. Adicionalmente, tiene una certificación en Sport Coaching and Psychology en Standards Office UK y tiene un diplomado en liderazgo de la Universidad de Miami. Tiene un diplomado del programa avanzado de bases para la investigación en salud de la UNIR y un máster en investigación en ciencias médicas de la UNIR. Además de todo esto, es triatleta con 4 podiums en el Ironman 70.3, vicecampeona en el Ironman ecuatoriano del 2018, vicecampeona nacional en media distancia, es tercera en el ranking nacional de distancia olímpica y ha clasificado al Mundial de larga distancia del World Triathlon. Bueno, Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. A ti, Juanpa. Gracias por invitarme y veamos qué se puede sacar de esta conversación. Seguro que cosas buenas. Bueno, volvamos a mucho tiempo atrás. Sobre ti, sobre tu niñez. Cuando tú eras niña, ¿pensaste dedicarte a ser psicóloga y psicóloga deportiva? No, la verdad es que no. Mi sueño cuando era niña era ser cirujana como mi abuelo. Era lo único que me interesaba y construí desde la adolescencia más o menos, yo creo que un camino para llegar a hacer eso. Entré a medicina en la Universidad Internacional
Y en el camino me di cuenta que la verdad no era lo que quería. O sea, fue como toda una niñez, toda una adolescencia, una juventud de querer eso. Y al finalizar segundo año me di cuenta que no quería. Porque me di cuenta que tenía que sacrificar muchas cosas. Y eso era, una de esas cosas era correr. Y bueno, otros gustos más, como dibujar o estar con mis amigas. Y decía, no, no quiero hacer solo una cosa en mi vida. Entonces ahí fue cuando me cambié a psicología. Ni siquiera sabía que existía la psicología deportiva. Cuando me cambié a psicología, mi idea del psicólogo era básicamente un psicólogo clínico. Sin embargo, obviamente a lo que me encaminé fue a ser un psicólogo clínico a largo plazo, porque viniendo del antecedente de medicina, me gustaba mucho diagnosticar, observar, buscar como la pieza que falta, digamos así. Entonces eso, de ahí en el camino empecé a hacer triatlón y me encontré que era súper necesaria la parte mental para llegar a donde yo quería llegar. Entonces, digamos que la psicología deportiva conmigo empezó como una investigación personal. O sea, ¿qué tengo que hacer yo y qué tengo que cambiar yo para conseguir lo que quiero? Eso, básicamente. Ah, qué chévere. Pero y este punto de quiebre, ¿qué fue algo para pasar este punto de quiebre de estudiar medicina, allá cambiarte a psicología? ¿Hubo algo más o solo no te gustó? ¿O hubo algo fuerte que te dijo, no, 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 por aquí mismo no va? Quería regresar a correr, eso era lo fuerte. Y digamos que cuando estaba en medicina, yo había corrido en la niñez y en la adolescencia atletismo, y cuando entré a medicina dejé de hacerlo. Y empecé a ir de fiesta, bebía un montón, hasta fumaba. Ya no quería hacer eso y extrañaba un montón correr porque extrañaba lo que me daba correr. Entonces, sí, a la vez fue como ya no quiero todo esto todo el rato en mi vida, que era estudiar, leer, estudiar, leer. En psicología, claro que se tiene que estudiar y leer, pero no en esa magnitud. Sí, no es de esa cantidad de sacrificio tal vez. Entonces yo quería otras cosas para mi vida. Así que tal vez el momento de quiebre fue cuando empecé a correr. Fue justo un verano saliendo de medicina. Sí, entonces fue eso. Ah, qué chévere. Y tú mencionaste algo antes. Mencionabas que el estado mental, cuando ya empezaste a practicar triatlón, es súper importante en el rendimiento deportivo. ¿Cómo esto también ayuda la parte mental en mantener el estilo de vida saludable mientras eres deportista? Ok. Digamos que el estado mental que se educa un poco, yo digo que se lo va educando, porque no es una cosa innata. Yo creo que el ser humano sí tiende mucho a la indisciplina, a la pereza, y como a cuestionarse muchas cosas del lugar en donde está. Entonces, el estado mental para el rendimiento deportivo y para el bienestar en general es que es una retroalimentación de ambos lados. Si tú no puedes mantener un estilo de vida equilibrado, no vas a tener un estado mental que te haga rendir y viceversa. Te voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que llega a mi consulta, no solo deportistas, personas con otras situaciones de vida. Ana, no puedo tener un hábito, no puedo mantener un hábito. Y me dicen, es que es falta de voluntad. Y yo veo, y son adultos que tienen un trabajo, tienen una familia, tienen un horario, una rutina, cumplen con cosas. Entonces, a mí me queda claro que voluntad sí tienen, pero para algunas cosas. Entonces, la pregunta estaría en por qué hay voluntad en cosas que me harían bien, ¿sí? ¿Dónde está esa voluntad? Entonces, ahí hay algo que tienes que ir mucho más atrás y es, esa persona tiene autovalía personal, tiene autoconocimiento, tiene autorreflexión, se autosabotea. Sí, mucha de la gente que no mantiene hábitos saludables tiende al autosabotaje continuo. ¿Por qué? Entonces es como básicamente eso. El que se va uniendo. Claro. Ajá. Y también creo que ayuda mucho a hábitos saludables el mantener un deporte, por ejemplo. Porque no es lo mismo si no haces nada de ejercicio a que hagas deporte tal vez 3 días a la semana, o como te debe haber pasado cuando entrenas para correr o entrenas el triatlón, ahora sé que estás nadando.
estás entrenando todos los días, como yo en este momento estoy nadando y haciendo CrossFit. Claro, si no tienes un estilo de vida saludable, de que te vas de fiesta, tomas, fumas, no puedes mantener. No es sostenible. No lo sostienes. Y ahí es cuando ves cuál de las dos quieres continuar también. Exactamente. Y también muchas de las cosas que se trabaja en psicología deportiva desde que son niños es aprender a poner prioridades en tu vida. Si es que tú no tienes prioridades, difícilmente vas a poder continuar algo o mantener algo. Y justamente y en este tema de poder mantener, ¿qué estrategias nos podrías dar? Cómo mantener un estilo de vida saludable. Sí. Bueno, yo creo que ahí puedes como tomar en cuenta algunas cosas. Si eres principiante digamos, hay mucha gente que me dice, quiero empezar a ir al gimnasio. Y de la nada quieren empezar 7 días seguidos. Difícilmente lo vas a lograr a menos de que seas una persona con una personalidad perfeccionista, perseverante, disciplinada. Si no tienes esa personalidad, difícilmente lo vas a lograr. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Empezar de a poco. ¿Sí? Entonces, bueno, no vayas los 7 días. Primero anda 4. Y no vayas 4 seguidos. Anda 2, descansa 1 y luego vas 2. ¿Sí? Eso en las primeras semanas y luego puede ir cambiando. Otra estrategia para mantener algo, lo que sea, es plantearte objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y eso es algo que yo trabajo con niños desde niños, ¿sí? Y es que los objetivos tienen que tener ciertas características. Ya hay muchos errores en que uno dice como, ay, bueno, yo ya me voy a plantear esta meta y ya, o sea, todo bien. No, las metas y objetivos tienen que tener ciertas características. Y eso es, por ejemplo, que sean específicos, ¿sí? Tienen que ser aplicables en la vida real, tienen que ser realistas para ti, no pueden ser absurdos. A fin de año me voy al Everest solo. Sí, o sea, si es que tú no has hecho una montaña en tu vida, no vas a ponerte esa, ¿ya? Y de alguna manera tienen que estar medidos en tiempo, en un tiempo determinado, como 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, lo que sea. Y yo, por ejemplo, a mis pacientes no les dejo poner objetivos con una simple característica. O sea, si no cumple esa característica, no es objetivo para mí. Y es que no tienen que ser controlados por ellos. No pueden depender de una situación externa o de una persona externa. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo más común para mí? Siento a un niño o a un adolescente frente a mí y le digo, ¿qué quieres llegar a ser? Quiero llegar a los Juegos Olímpicos. Esa es la respuesta más común que tengo, ¿ya? Y eso está bien, es un gran sueño. Está lindo, es un sueño. Es un sueño, no es una meta. No la puedo tomar como meta porque si es que la tomamos como meta es un alto riesgo que tomar, es como jugar a la ruleta rusa y yo no sé qué vaya a pasar y la vida de ese niño se puede destruir. Entonces, lo primero que hago es enseñarles la diferencia entre una meta y un sueño, ¿sí? Tú para cumplir un sueño tienes que tener muchas metas detrás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otro niño viene y me dice, quiero ser campeón nacional. Tampoco es una meta. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Solo de ti, depende que a ti te vaya bien y que al resto le vaya mal. Entonces, también es de alto riesgo. Entonces, mejor... ¿En qué competencia está? Claro. Vas a la más fácil. ¿Ya eres campeón nacional? No. A nivel élite, sí. Digámoslo así, ¿ya? Entonces, lo que hago generalmente es tomar tiempos, por ejemplo, ¿sí? O sea, las metas se estructuran respecto a tiempos. Oye, y si ese tiempo te alcanza para ser campeón nacional, en buena hora, ¿sí? Pero no puede ser una meta ser campeón nacional. Claro. ¿Ya? Y me imagino también dependerá en qué puesto está en este momento, que está... Por lo que te decía, que sea realista, ¿sí? Otra cosa que les enseño desde niños es a diferenciar entre una meta y una expectativa. La meta es objetiva, es real, es medible. La expectativa, tengo depositado muchos sentimientos en la expectativa y es de alto riesgo. Entonces, uno puede tener un sueño ahí en alto, llegar a los Juegos Olímpicos, pero depositar demasiada expectativa y construir mi entrenamiento y mi día a día respecto a eso es de alto riesgo. Claro. Sí, es totalmente claro. Pero, por ejemplo, se me venía a la mente mientras me comentabas de esto, de Daisy Holmes, por ejemplo. Ella en algún momento sí se puso como objetivo, como meta, llegar a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. ¿En qué momento una persona podría ya tomar una meta así?
O sea, ¿en qué momento ya podrías lanzarte hacia algo muy grande? Lo que yo trabajo principalmente es con natación. Ahorita mi deseo cuando empecé no era ese en realidad, pero se me abrió el campo en la natación y el 80% de mi consulta de psicología deportiva son nadadores. Son ¿Ya? los más Entonces, te voy a poner ese ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo lo consideraría, cuando es un niño, una niña, un chico que ha llegado a unos Juegos Panamericanos o a Mundiales Junior, por ejemplo. Ahí consideraría que esa es ya una meta. Porque como sabes, en natación uno no depende de un lugar, no depende de un ranking, depende de un tiempo, de una marca que se llaman marcas A y marcas B. Entonces, si una niña o un niño está en una marca A de un Panamericano, de un Mundial, entonces ya estamos ahí. Claro, puedes llegar. Sí. Y si no, más bien... Si no, tomar paso a paso las cosas, ¿ya? O sea, por ejemplo, tengo niños, tienen 11 años, ponle tú. Y no es que quedan entre los 3 primeros lugares, quedan del 5º al 10º, digamos. Y sueñan con tener una medalla nacional, por ejemplo. Yo no soy nadie para decirle que no lo va a lograr, ¿sí? Claro. Pero mi trabajo sí es sentar las expectativas en la realidad, en lo que tenemos en el presente. Viendo de cara a un futuro, sí, pero tienen que ser sentadas en un presente. Claro, es importante. Y en la parte de todos estos procesos, porque claro, una cosa es, como tú dices, la expectativa es, o uno tiene las expectativas de llegar a un mundial, incluso ni siquiera a las Olimpiadas, pero lo va bajando a la realidad de cada persona. Exacto. Y la idea es que cada persona obviamente sea también, si bien es cierto que te cause esfuerzo llegar, porque si es algo fácil tampoco es la idea. Pero el que te cause esfuerzo llegar genera un estrés. Sí. No solo en el tema deportivo. O sea, pues si vos tienes la meta, no sé, de tener una casa a los 30 años, ya tienes 29 años, se complicó. Sí. Entonces, este manejo de estrés, ¿cómo recomiendas tú hacerlo? Ya. A ver, primero hay algo que todos tenemos que aceptar y es que el estrés está en todas las vidas, de todos, ¿sí? O sea, no es algo que solo pasa en algunas vidas. Entonces, la cuestión está en saber gestionar el estrés. Si tú sabes gestionar el estrés, estás del otro lado, ¿ya? Y aquí hay 2 cosas que tomar en cuenta. El estrés es súper dañino para el cuerpo. Tú me preguntabas hace un rato lo del estado mental respecto al mantenimiento de un estilo de vida saludable. Uh-huh. Y yo te lo quisiera poner en cuanto al rendimiento específicamente deportivo, porque tiene mucho que ver con el estrés, ¿ya? Y es que hay una cuestión, y es que de alguna manera, aún en muchas personas, tal vez en las nuevas generaciones ya no tanto, pero aún en muchas personas se sigue creyendo en la dualidad de mente-cuerpo, ¿sí? Como si fueran 2 cosas diferentes, desconectadas. Oye, el cerebro está conectado con todo lo de tu cuerpo, con absolutamente todo, ¿sí? Entonces, obviamente se retroalimentan en ambas direcciones, ¿ya? En cuanto a esta conexión, yo quisiera hacer énfasis en algo que todos los que pasan por mi consulta lo saben desde niños, y es la ansiedad, ¿sí? Que digamos que puede ser una gran parte del estrés, ¿ya? Es ese miedo, ¿sí? Esa preocupación excesiva, descontrolada. Hay una parte cerebralmente que se llama amígdala cerebral, y esa es la alarma del cuerpo. Una vez que se prende esa alarma, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Por eso es que muchos niños con muchísima ansiedad, en los entrenamientos les va excelente y en la competencia les va mal. Y es por esa alarma cerebral. ¿Por qué? Porque una vez que hay una excitación de la amígdala, crea una cascada fisiológica imposible de parar. Y, por ejemplo, cuando ya sube el cortisol en sangre, ya no hay nada que puedas hacer. No hay respiración zen que te pueda ayudar en ese momento y probablemente no rindas deportivamente como estás acostumbrado, ¿sí? Probablemente hay algún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se centra la psicología deportiva? Es como tú dices, sí, a manejar este estrés, pero yo diría ya a nivel élite, lo que hago desde pequeños es a no dejar que se encienda esa alarma, ¿sí? ¿Por qué?
yo quisiera que un poco a veces la gente hasta se autocastiga por eso. Yo tengo muchos atletas que se castigan por esa ansiedad y tienen que entender algo, y es que nosotros tenemos el mismo cerebro que tenía una persona hace miles de millones de años. O sea, la persona que estaba huyendo del oso por sobrevivir es el mismo cerebro que tenemos hoy en día. El problema es la reacción desproporcionada de hoy en día cuando estoy enfrente de una prueba de natación. De un lindo gatito. De algo así Claro. tan pequeño, mi cerebro se enciende como si fuera el oso que me va a comer. Entonces, ese es mi trabajo, ¿ya? En cuanto al estrés específicamente, ¿qué era específicamente lo que me preguntabas? Porque ¿Cómo manejar el estrés en el día a día? de alguna manera, como te decía, tienes que aprender a gestionar, ¿ya? Y yo creería que la mejor gestión que se puede hacer es autoconocerse, ¿sí? Porque si tú no autoconoces cómo es tu vida, cuáles son tus defectos, cuáles son tus errores. Por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día es workaholic, adicto al trabajo. Yo siempre les explico que el estrés es un desequilibrio. Tiene que haber un desequilibrio en tu vida contextual, ¿sí? Entonces, si es que, por ejemplo, tengo perfecta la familia, pero mi trabajo es un desastre, te va a generar estrés. Si mi trabajo es perfecto, descuido a la familia, te va a generar estrés el reclamo de tu esposa, tu esposo, el reclamo de tus niños, te va a generar estrés, ¿ya? Entonces, ¿cómo evitar de alguna manera el estrés? Tener esta autoconciencia de que un ser humano es muchos contextos, no solo es uno, es muchos contextos, y tiene que saber equilibrar las prioridades, la atención, ¿qué es lo que buscas tú a largo plazo con tus contextos? Si no, se va a disparar para algún lado, la balanza se va a ir para algún lado. Ahí me haces de acuerdo. En febrero estuve nadando en Perú, nadé 22 kilómetros. Y claro, al inicio era, no sé si voy a poder. Era la primera vez que nadaba algo tan largo. Uh-huh. Y ahí era un tema de trabajar con el estrés, o sea, y cómo controlarlo para que no pase. Entonces, antes de llegar a Perú, fue trabajar en esa parte. Inclusive una de las cosas que me llamó mucho la atención era que pienses qué pasa si no lo logras, cómo vas a reaccionar. Porque también tienes que aprender a reaccionar si no lo conseguiste, Sí. lo que tú mencionabas, la meta que queremos lograr. Sí. Y también sucede en ese caso. Y justamente también va la parte del perfeccionismo. Uno quiere ser perfecto, por ejemplo, en natación, quieres que la técnica de la natación sea completamente perfecta, porque de esa manera, obviamente, por ejemplo, en mi caso, el ser ultranadador, hago más distancias, cansándome menos, sin lastimarme. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Porque no siempre llegas a esa perfección. Okay. Puedes irla construyendo, sí, pero no la llegas. Okay. Y ese es otro disparador también que te genera. ¿Cómo manejas a la gente perfeccionista? Creo que muchos deportistas son perfeccionistas. Entonces, sí, ¿cómo se maneja esa parte? Ok. Esa es una pregunta, yo creería que es súper importante, y aquí sí te quiero hacer un paréntesis que también hago énfasis cada vez que puedo, y es que yo creo que un psicólogo deportivo antes tiene que ser un psicólogo clínico, porque justamente cuando yo me eduqué en la certificación de psicología deportiva, era una escuela inglesa, digamos que es un lugar donde certifican profesionales. Y había una psicóloga deportiva y decía, yo no soy psicóloga clínica, y ahora yo quiero ser psicóloga clínica porque mi gran problema es que todos los días veo cosas clínicas y tengo que referir y no me puedo quedar con el paciente. Sí, hay mucha ansiedad, hay mucho perfeccionismo, hay trastornos alimenticios, hay depresión, hay riesgo suicida. Tienes que ser un psicólogo clínico antes. ¿Sí? Entonces, el perfeccionismo es un rasgo de personalidad, ¿ya? Entonces, tal vez sí, el deporte atrae ese tipo de personalidades. Yo lo definiría como un deportista ya de tiempo, no un novelero, digamos así, ¿ya? O sea, digamos que el deportista ya de tiempo sí debe tener ese rasgo perfeccionista. La cosa está... Perdón, o sea, sí es necesario que lo tenga. Espera. Justo iba a hacer esa aclaración. Sí. Justo iba a hacer esa aclaración. No te diría que es necesario, pero si es que tú quieres ser un campeón mundial, es indispensable.
Yeah. ¿Sí? O sea, todos los campeones mundiales, campeones olímpicos, yo te puedo certificar, así no los conozca, que deben tener un rasgo perfeccionista porque no hay otra explicación de cómo entrenan esas horas absurdas de tiempo. O sea, no hay de otra. Y cómo obtienen lo que tienen. ¿Sí? Entonces, no sé si la gente tiene oportunidad de ver como documentales de estas personas, se ve el rasgo, se ve en las entrevistas, se ve cómo hablan, se ve cómo entrenan, ¿sí? No es gente que se salta piscinas, no es gente es un come reps. No es gente que se salta entrenamiento, es gente que está muy dedicada a vigilar lo que come, lo que duerme, cuántas horas duerme, cómo duerme inclusive, si estos aparatos electrónicos, por ejemplo, si es que cumple los ciclos de sueño que debe, es gente así. Entonces, no es que el perfeccionismo sea un obstáculo para obtener cosas, pero yo creo que los profesionales tienen que estar muy atentos de cómo enferma ese rasgo a ese deportista individualmente. Entonces es un trato individual, ¿ya? Y obviamente estaría este autoconocimiento del que yo te hablo, del deportista, de decir, no, esto ya estoy como exagerando, ya me pasé. Ya me pasé, tengo que dar 2 pasos para atrás, ¿sí? Y ahí, haciendo un paréntesis de los deportistas de élite. Si es un deportista amateur, un deportista que va 2, 3 veces a la semana, comienza a hacer ejercicio, no se va a dedicar profesionalmente a ello, pero estos rasgos, ¿cómo le pueden afectar o cómo le pueden favorecer? ¿Cómo le pueden favorecer? Es que tal vez teniendo muy pocas sesiones de entrenamiento, si las hace bien y cuida los demás detalles, que es el sueño y la alimentación, probablemente logre su objetivo. Sí, hay gente que, por ejemplo, yo entrenaba hasta 20 horas para cruzar una meta de un medio Ironman, ¿sí? Digamos. Pero hay gente que lo cruza con 7, 8 horas a la semana, ¿sí? Es la tercera parte de lo que yo hacía, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, nuestras metas eran distintas, ¿no es cierto? Ya. Él era entonces, terminarlo. Ya. Entonces, ya, en cuanto a eso lo puede lograr. ¿Y cómo le puede perjudicar a un amateur? Te puedo decir que la definición per se es la lesión, ¿sí? Porque alguien que no comprenda, por ejemplo, un problema que tiene el perfeccionista es que no sabe descansar y no sabe renunciar. Eso entiéndase en muchos ámbitos de la vida. No sabe descansar y no sabe renunciar. Entonces, por ejemplo, le toca una natación simple. El perfeccionista amateur, por intentar mejorar en ese momento, va a hacer toda la natación durísima. Puede lesionarse, ¿sí? Entonces, puede resultar muy bien o puede resultar muy mal. Claro, pero afecta a todos, ¿no? Sí. Que es la parte interesante. Y hablando de los amateurs también un momento. El deportista amateur, el que dice, bueno, el médico me mandó a hacer ejercicio porque estoy pasado de peso, necesito mejorar mi estado mi estado en general. ¿Sería recomendable acercarse con un psicólogo deportivo? Si no es de élite, ¿no? Sí, tengo muchas personas así, muchas personas amateur, adultos, sí, porque todos los niños y adolescentes que tengo tienen ese sueño. O sea, no te voy a mentir, no tengo un niño o adolescente que no sueñe con los Juegos Olímpicos. ¿Ya? así. Pero sí tengo muchos adultos que ya tienen su profesión, tienen su familia, tienen otras cosas en la vida, ¿no es cierto? Claro que sí, y tratamos, yo creo que ahí sí se va un poco entremezclando con la psicología clínica, porque tratamos problemas familiares que les perjudican en el deporte o viceversa, tratamos problemas del trabajo, problemas personales, creencias personales, interpretaciones personales, ¿sí? Entonces, claro que es ideal. He tenido mucha gente que se acerca porque, como tú dices, tal vez son personas que están pasadas de peso, que ya tienen un diagnóstico de obesidad, por ejemplo, y quieren cambiar su vida. Es súper recomendable que se acerquen donde un psicólogo porque no es gente que está acostumbrada, que tiene como una rutina hacer ejercicio. Y meter una rutina en la vida adulta es complicado, súper complicado. Sí. ¿Ya? Sí, puedo dar fe de eso. Y yo yo fui nadador hasta los 18 años.
De ahí hice artes marciales hasta ser cinturón negro, a los 22 más o menos, y dejé el deporte hasta los 39. Hace 3 años comencé a hacer ejercicio nuevamente porque ya estaba en un grado de obesidad, grado 2. Recibí una llamada de mi mamá, asustada, porque había riesgo de que tenga diabetes, que me dé prediabetes, porque a mi prima ya le diagnosticaron prediabetes. Yeah. Y por eso fue la llamada asustada. Mijita, no te hacer exámenes. Yeah. Y fue tenaz. Entonces de ahí dije, no, yo no me voy al médico porque me va a decir lo mismo. Y comencé a hacer ejercicio, que es lo que tú mencionas. Yeah. Que normalmente es una persona pasa de peso a la edad adulta, que tienes un montón de cosas alrededor. Y además tienes que comenzar a hacer ejercicio y retomar un hábito. En mi caso, retomar un hábito que ya lo tenía. Yo entrenaba todos los días de lunes a sábado y en clases entrenaba a 5 de la mañana y después ir a clases y demás. En vacaciones 3 veces al día. Pero volver fue difícil. O sea, a mí me costó. Me costó y al inicio dije, bueno, si regreso directo a nadar me voy a quedar gordito. Entonces comencé a hacer CrossFit para bajar de peso. Pero habían días que no te daba ganas ni de ir, no, la alimentación hasta hacer el hábito. Claro. A mí me costó unos 4 o 5 meses hasta estabilizarme. Pero dicen que un hábito lo haces en 21 días. ¿Es así? A mí no me resultó así. No, yo te diría que no. O sea, hay un grave error en la psicología tratando de un poco hacerla como una estructura médica en muchas cosas. Y lo que uno primero aprende en psicología es que tienes que tratar al individuo como un individuo único. Sí, entonces yo nunca he dado un plazo para nada con mis pacientes, ni clínicos ni deportivos, porque entiendo que la gente es muy diversa y la gente tiene una historia detrás, genes detrás, carácter detrás, personalidad detrás, y todo eso juega un papel como para estarle poniendo un límite de tiempo. Entonces, tal vez, si es que tú no hubieras dejado durante casi 20 años, me dices, bueno, tal vez hubieran sido 21 días si es que dejabas 8 meses, ¿ya? Claro. Pero 20 años de muchas cosas, sí sería como de alto riesgo decir 21 días. Sí, y costó. Y lo traigo a colación porque si es de las personas que nos están escuchando, que puede ser el caso de que no es el deportista de élite, sino es el que está recién queriendo o no lo está haciendo todavía, pero está pasado de peso, ¿cómo hago? Sí, algo que puede ayudar mucho es no solo ver para el futuro, ¿sí? Porque el futuro da ansiedad, ¿sí? Esa es la definición de ansiedad, ver todo el tiempo para el futuro, ¿ya? Yo diría que algo que ayuda para todos, ¿sí? Pero especialmente para esta persona que tú estás describiendo es fijarte en lo que has conseguido día a día. Sí, por ejemplo, con adultos yo suelo hacer diarios a veces, desde más o menos los 17 empiezo a hacer ese diario y es a reconocer lo que hacen día a día. Cuando son más chiquitos utilizo como tareas un poco más específicas y más cortas, pero sí cuenta mucho agradecer y reconocerte lo que consigues día a día y no estar preocupado por lo que tengo que conseguir de alguna manera. Me hace mucho acuerdo de eso de no vives del presente, no estás viviendo lo de ahora por estar viviendo en mañana. Sí. Y claro, eso te genera ansiedad, te genera estrés y no te deja vivir. No. Al final estamos viviendo, ¿no? De hecho, se te está perdiendo la vida. Si es que tú no estás en el presente, se te está yendo la vida. Claro, y si vas a tener un estilo de vida saludable, pero no lo estás viviendo y no lo estás disfrutando, ¿para qué? Tampoco no sirve de mucho en ese sentido. Ahora, tocando otro punto que tiene que ver con lo que ahorita hablábamos del pasadito de peso. También estamos en un momento que la sociedad le importa mucho la imagen corporal. Sí. Y entonces en este tema de imagen corporal quieres mantener una autoimagen positiva, pero me veo al espejo y me veo más gordo de lo que realmente estoy. Entonces no me quiero, no me autoacepto. Y esto de hecho en mi vida profesional, personal, el deporte me debe afectar. ¿Cómo se trabaja en esa parte? O sea, ¿qué nos puedes comentar de ello? Ya.
Yo creo que ese sí es un tema muy complejo y te voy a decir que los trastornos alimenticios en deportistas de todo tipo, no solo élite, la proporción es abismal, es absurda. O sea, comparado con una población general, es altísima la proporción, ¿sí? Y es inclusive en que en algún momento de su vida deportista cumplían criterios de ese trastorno. O sea, el porcentaje es absurdo, ¿ya? Entonces te voy a decir como que de alguna manera yo creo que hay que topar dos cosas aquí en el que entran en juego en el presente, ¿ya? Mucho las redes sociales y cómo nos educan respecto a qué es el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución si es que tú padeces un trastorno alimenticio o dismórfico corporal? Obviamente en el presente tendrás que buscar ayuda profesional, pero ¿cómo se podría prevenir eso? Es educando, ¿sí? Yo creo que el concepto de cuerpo en la sociedad occidental es básicamente, este es un objeto de deseo. ¿Te va a servir o no te va a servir? Mucha suerte, ¿sí? Entonces, eso es algo con lo que no se puede jugar porque un niño y una niña que vea que la sociedad funciona así, va a crecer teniendo esos problemas, teniendo esas dudas en su cabeza, ¿sí? Y más bien yo creo que hay que educar en cuanto al cuerpo, es tu primer hogar, es el lugar donde vas a estar toda tu vida. Tú eliges cómo lo vas a cuidar y qué consecuencia vas a obtener de eso, ¿sí? Por suerte, yo creería que ahora veo en generaciones como de ahora nuevas, veo que existe un cuidado, sí, a veces un poquito patológico y exagerado, sí, también hay gente así, pero de todas maneras creo que hay una mayor conciencia inclusive de lo que se meten a la boca, en qué momento, cómo es, ya no hay esa presión social absurda, ¿sí? Ahora, esa presión social se traduce en las redes sociales, ¿ya? Y te voy a decir algo respecto a eso, y es que, por ejemplo, he visto que hay campañas ahora de unas chicas influencers en Instagram que demuestran cómo simplemente tomándote una foto en un ángulo distinto, con un celular distinto, tu cuerpo puede ser muy diferente. No sé si has visto en los iPhone ahora hay este efecto donde alejas la cámara, ¿sí? Y la persona se ve más estilizada, más larga, más flaca, y todo el mundo lo usa. Eso también tiene que ser educado a un niño que se abre Instagram por primera vez, ¿sí? Entonces, para una persona que, digamos, está pasado de peso, como dices, va a atravesar este proceso de transformación, yo creo que también tiene que sentar las cosas en la realidad, igual como con un profesional, ¿sí? Y ir de ese camino poco a poco. Te voy a decir así, hay veces que yo he tenido con chicas con trastornos alimenticios retirar todos los espejos de la casa. En ese punto. En ese punto, ¿sí? Porque la imagen tiene que volver a reconstruirse y el concepto de la imagen tiene que volver a reconstruirse. Entonces, depende, ¿ya? Ahorita mencionabas de que es que se mete a la boca, por ejemplo, que estás comiendo y que ha ido cambiando. Pero también ingresa a nuestra cabeza muchas cosas a través de programas de streaming, redes sociales, en general, el medio en general. ¿Cómo recomiendas trabajarlo? Porque es parte de nuestra vida. Yo creo que uno tiene que estar lo suficientemente despierto, por un lado, en cuanto a su autoconciencia, pero por otro, conocer cómo es la realidad hoy en día. Por ejemplo, me dices de las redes sociales. Uh-huh. Instagram te va a mostrar lo que tú buscaste en los últimos días, ¿sí? Por ejemplo, si hay una persona que dice cómo bajar, cómo disminuir la grasa de mi cuerpo. Oye, Instagram te muestra lo que es y lo que no es, ¿sí? Entonces, yo creo que tienes que entender eso y saber que ese algoritmo te va a mostrar por un algoritmo matemático. No te va a mostrar cosas que sean científicamente probadas,
No te va a mostrar cosas que estén en la realidad, que estén probadas por un profesional, que te esté aconsejando un profesional. Te va a mostrar el sinónimo que le aparezca en el algoritmo, ¿sí? Eso por un lado. Y yo creo que desde niños, como te mencionaba, tiene que haber esta educación de lo que es la mente y lo que es el cuerpo. Lo que uno lee, lo que uno ve, como tú lo mencionas, pero también las relaciones que uno tiene, cómo lleva sus relaciones. Todo eso influye en lo que es la mente y la psicología de esa persona. Entonces la respuesta está realmente en que uno tiene que ser educado desde niño, en esos cuidados, así como uno le puede enseñar a lavarse los dientes, a bañarse todos los días, a vestirse bien, a lo que sea, pero esos cuidados tal vez un poco más subjetivos, no tangibles, también tienen que estar. Claro, y eso es una de las materias que no doy en el colegio. No. Que creo que son necesarias. En este tema también, regresando al tema deportivo, una de las cosas que a ningún deportista nos gusta es lesionarnos. A nadie, porque dejas de ir a entrenar, después te hace falta entrenar, antes no querías entrenar cuando inicias, después ya no quieres dejar de hacerlo. Y la lesión te genera muchas cosas, o sea, te complica la existencia, por verla de alguna manera, sea pequeña o sea muy grande. ¿Qué papel juega ahí la psicología deportiva? Ok, yo creo que juega en la prevención, puede ser en la prevención de una lesión, durante la lesión y también después de la lesión, ¿ya? Entonces, empezando por la prevención de una lesión. Esta persona tiene que tener, yo sé que te hablo mucho de este autoconciencia o autoconocimiento, tiene que tener eso, es indispensable. Si tú no sabes sentir tu cuerpo, sentir tus emociones, vas a ir a hacer cualquier cosa, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo que es bastante frecuente, no en deportistas de élite, este es en deportistas amateurs adultos, ¿sí? Llegan a la consulta y me dicen, Ana, ahora sí todo mal. Y empieza así siempre. Y me dicen que se han lesionado, que ha pasado tal cosa. Y le digo ya, ¿y qué pasó ese día? Ah, me peleé con mi esposo, me rompieron el corazón, falleció tal persona, tuve un problema en el colegio de mis hijos. Esas respuestas son como las más comunes. Y le digo, ya, y así fuiste a hacer tu entrenamiento de 3 horas. Así fuiste a pedalear 7 horas, con la cabeza en otro lado. Ahí está tu lesión, ¿sí? Entonces, la prevención es en entender que el cuerpo y la mente, nuevamente, no están separados, están juntos. Oye, si falleció alguien de tu familia, haz lo que tengas que hacer ese día. Por Dios, no te vayas a hacer 7 horas de bicicleta. No, pero es que yo necesitaba la dopamina, me saben decir. Mal, eso me suena como ya un comportamiento adictivo, donde yo a mi sufrimiento lo quiero tapar con una dopamina de mis 7 horas de bicicleta. Mal, ¿sí? Entonces, la persona también que es deportista tiene que aprender a sufrir, tiene que aprender a hacer duelos, tiene que aprender a dar prioridad a lo que tenga que dar prioridad ese día, ¿sí? Ahí está la prevención. Digamos que ya es esta persona que te comento que me dice que ya se lesionó. Ya llegó. Ya llegó y todo mal. Hizo todo mal. ¿Qué hacemos con esta persona? Bueno, digamos que en el proceso de alto rendimiento lo que suelo hacer de una, o sea, no espero nada porque en un alto rendimiento todos los días cuentan. Y es que hay 2 técnicas que se han comprobado en ensayos clínicos que retrasan la disminución de capacidad muscular, digamos así. Y ese es utilizando la visualización y el neurofeedback, ¿ya? Entonces, te puedo dar un ejemplo. He tenido muchos niños, chicos nadadores que se rompen el brazo o el hombro y no pueden nadar. Entonces, ¿cómo hacemos? Como te digo, es una mezcla de visualización con neurofeedback. El neurofeedback involucra mucha tecnología, softwares, instrumentos que se unen y se evita de alguna manera así. Para ponértelo como en términos fáciles, es una cosa de que en la sesión de psicología clínica lo que se hace es
tratar de mover el músculo que está siendo inmovilizado por una cirugía a través del cerebro, ¿sí? Con estos softwares que te comento. Y eso retrasa, digamos, la pérdida de capacidad, se lo ha demostrado. No es como entrenar, obviamente, pero de alguna manera retrasa. Y yo creo que hasta le da un poco de confianza a esa persona, ¿ya? ¿Y qué pasa después de la lesión? Tiene que venir un aprendizaje. Si yo no veo un aprendizaje, les adelanto que les va a volver a pasar. Claro. ¿Sí? O sea, si yo sigo viendo ese rasgo perfeccionista, absurdo, dañino, enfermo, oye, te va a volver a pasar, ¿sí? Si es que tú no reaccionas, te va a volver a pasar. Y no han sido pacientes míos, pero conocidos. Viven lesionados porque no aprenden. Y mientras no aprendas, va a seguir pasando. Y eso aplica a todo, no solo en el deporte. Sí. Mientras no aprendas, te va a seguir doliendo lo que sea que estás viviendo. Y claro, en el tema del durante que mencionabas, me traía a la memoria un caso que hay de un deportista olímpico que tuvo una lesión muy fuerte y que a través de visualización, únicamente porque él no podía mover nada del cuerpo, veía cómo bajaba en los esquís todo el tiempo y que hacía el movimiento perfecto y el movimiento perfecto. Al final llegó a las Olimpiadas después de una mega lesión que tuvo y ganó porque le salió el movimiento mega perfecto. Sí. Lo que ayuda mucho ahora es la tecnología, te puedo decir, para la visualización específicamente, no involucrando el neurofeedback. Hay ya aparatos de realidad virtual, pero solo para deportes muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, hay para el fútbol, obviamente, hay para los esquís, hay para los deportes de automovilismo, y hay para algunos más, ¿sí? Pero, por ejemplo, para la natación, yo estoy así como a la casa y pues no hay, ¿sí? Pero es algo que sí te ayuda. Inclusive hay un libro muy famoso de un deportista que no era deportista, que era una persona que por un accidente se volvió parapléjica y intentó todo, se hizo todas las cirugías del mundo y bueno, recuperó algún tipo de movilidad. ¿Cómo volvió a caminar? Gracias a la visualización, ¿sí? La comprobación que se hace en el cerebro para regenerar esa parte de la médula en él, hoy es de otro mundo. Yo cuando leí ese libro me convencí que el cerebro lo puede hacer todo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces no se diga si es que usted está torcido el pie o por ahí esguinzado o algo, es eso. Son simples técnicas que puedes aprender con un psicólogo. Qué genial. Y en esto nos acabas de recomendar un libro que lo vamos a poner para cualquiera que lo quiera leer. ¿Qué documental, por ejemplo, o película recomendarías en esa misma línea? No todo el mundo lee. No. Entonces, vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Ok, pero respecto a qué específicamente. A este tema de cómo la visualización te puede ayudar. Ok, te puedo decir uno que no tiene mucho que ver, o sea, no se ve per se cómo hace la visualización, pero se ve cómo tiene una meta. Y como te digo, saber estructurar metas adecuadamente es una herramienta psicológica, ¿sí? Es esta de 100 metros. Es una película española que está en Netflix y es como una persona logra hacer su primer triatlón, ¿sí? No les voy a spoilear nada, pero es una cosa así, como a través de algo que podría llamarse voluntad, pero yo creo que va más allá de la voluntad, cómo logra algo tan complicado. Pero de ahí, oye, documentales hay montones, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto uno en Netflix también, es de cómo una persona, un señor, no me acuerdo de dónde es ni cómo se llama, no me acuerdo. Ciudadano del mundo. Sí, un ciudadano del mundo. Cómo logra hacer las montañas más altas del mundo en un tiempo determinado y acabar con un récord sin ser montañista, ¿sí? Obviamente, médicamente se especularía que de alguna manera él tiene alguna capacidad
aeróbica, biológica innata para haber logrado lo que hice, ¿ya? Pero sí, o sea, historias hay un montón. Aquí en Ecuador mismo. Yo creo que, yo no lo conozco personalmente, pero Richard Carapaz, te puedo decir que el día de los Juegos Olímpicos en Tokio, yo estoy segura que él se levantó diciendo que los iba a ganar. ¿Sí? O sea, cuando hace la fuga, faltando algunos kilómetros, yo te puedo afirmar que él estaba convencido que iba a ganar. Y eso es visualización. Eso es un trabajo de visualización y autoconversación. ¿Sí? Y eso aplica para todo, igual. Sí. Porque no necesariamente es para el deporte. No. Y invitamos a todos que lo hagan realmente. Y parte de la visualización, yo lo usé cuando lo he usado, es en un proceso de meditación. No tengo la tecnología. En natación tampoco hay, como tú mencionas. Pero claro, en procesos de meditación, hacer la visualización ayuda muchísimo. O a mí me ha ayudado en ese caso, a mí también. Y en este tema, la psicología deportiva, ¿cómo puede ayudar a las personas a mantener enfoque y positividad durante los desafíos físicos que tienen? Ok. Yo te diría que, a ver, primero, el enfoque real, ¿sí? Puede, con algunas cosas que te voy a decir, puede mantener el enfoque. Pero yo te diría que un poco la positividad, yo no lo llevaría por ese camino. ¿Por qué? El enfoque es una cuestión de aprender a mantener la atención un tiempo determinado y aprender a inhibir estímulos que te causan distracción, ¿sí? Eso es algo que yo lo practico con softwares, con nadadores, ¿sí? Y eso es algo como simple de hacer, o sea, no tiene como ninguna ciencia detrás, es algo que se descubrió hace cientos de años en la psicología, entonces como que ya, no tiene ninguna ciencia, ¿ya? Pero la positividad yo creería que es algo, un riesgo también. Porque yo nunca les vendo la idea de que tienen que ser positivos, ¿sí? Les vendo la idea de que tienen que ser realistas y tienen que ser resilientes, ¿ya? Entonces yo he tenido, ¿cómo es una competencia de natación en piscina? 4 días de competencia. ¿Cómo puedes ser positivo 4 días enteros donde te pueden pasar desgracias? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero les digo? Les enseño a pasar la página rápido. Eso quiere decir, entiendo lo que hice bien, entiendo lo que hice mal, lo corrijo, aprendo y paso la página y sigo con el siguiente. No puedo cargar el peso de una competencia en otra nueva. No puedo. Peor si son varias pruebas en una misma. Sí, peor. Entonces, yo te diría que en vez de ser positivo todo el tiempo, porque también hay una toxicidad en tratar de ser positivo todo el tiempo, es hasta como un poco abrumador, ¿ya? Entonces, yo te diría que más bien es ser realista y resiliente. También te puedo decir que, por ejemplo, he tenido futbolistas. Tienen una lesión que les va a llevar 1 año de paro. ¿Cómo le dices a esa persona que tiene que ser positiva 1 año? Eso no va a pasar. Sí, no va a pasar. Y por ejemplo, una cirugía de rodilla es muy dolorosa, extremadamente dolorosa. Y la recuperación igual. Y la recuperación igual, extremadamente dolorosa. Entonces, es más bien un camino a ser resilientes, a entender que uno puede tener pésimos días, malos días, y uno puede sobreponerse. ¿Ya? Entonces, sí, yo creo que es como muy de Instagram ese positivismo. No existe. Sí, no existe. No. Y es importante aprender a vivir de esa manera, porque si no vas a estar con un tema tóxico en tu vida todos los días. Y bueno, ya terminando, en honor al tiempo, si tienes la oportunidad de mandar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, que va a ser cambiado al idioma que cada uno tenga en su celular, ¿qué mensaje enviarías? Yo pondría que confíen que la educación y el saber autoeducarse es un poder, ¿sí? Es poder en este mundo. Porque vivimos en un mundo donde nos dicen 1.000.000 de cosas. Oye, nuestro cerebro recibe tanto estímulo todo el rato, no solo del día a día, de alguien que vive en una ciudad como esta, por ejemplo,
no, sino, oye, en el celular, ¿cuántas cosas vemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en ni sé cuántas otras cosas más? ¿Cuántas cosas leemos? Tienes que saber educarte. Y eso quiere decir qué es lo que sí voy a leer, qué es lo que no voy a leer, qué es lo que voy a ver, qué es lo que no. Tengo que tener opiniones sobre puntos claves también. Sí, porque uno no se puede desentender del mundo, uno es parte de este mundo y por ende es responsable de algo de este mundo. Entonces yo sí diría que la educación es un poder y por ende es una responsabilidad. ¿Sí? Entonces no podemos esperar que otras personas nos adoctrinen de algo o crean algo y nosotros automáticamente tengamos que decir si es así, sino que tengan una mente curiosa de ir a buscar, de ir a preguntar y de ir a educarse. Sí, me parece hermoso tu mensaje. Lo único que podría acotar ahí también es que no es solo buscar, también hay que encontrar. Y como me gusta, ahí me hiciste acuerdo algo que decía el Buda. Después de dar sus mensajes, él decía, no me crean nada de lo que les dije. Uh-huh. Vayan, aplícanlo, vívelo. Si fue bueno, sigue con eso y si no, deséchalo. No porque yo te haya dicho, lo cojas. Y va en la línea que tú acabas de mencionar. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Gracias a todos por escucharnos. Ana, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales. Está como psicología en Instagram, psicologiadeportiva.uyo. Esa es la página donde pongo generalmente, los logros de mis pequeños saltamontes, como les digo. También suelo dar talleres específicos para padres, también para deportistas. Y ahí es donde está la información de donde me pueden encontrar. Genial. Entonces, igual les voy a poner en las redes de Ana, les voy a poner en la información para que la puedan seguir. No se olviden de compartir este podcast y darnos 5 estrellas. Gracias. Gracias a ti, Juan.